Es probable que ningún lugar sea tan víctima de los tópicos y la ignorancia como es Irán. Desde que la revolución de 1979 destronara al Shah y los clérigos asumieran la dirección de la República Islámica, parece que la única imagen que se ofrece del país se asocia al inmovilismo y a signos externos como el porte del velo. Esta imagen ha sido aún más exagerada por influyentes medios al incluirla a la cabeza de los del eje del mal. Sin embargo, el Irán de hoy es una tierra segura y extremadamente hospitalaria, que reserva numerosas sorpresas al viajero. Irán se encuentra al suroeste de Asia, en la zona que los occidentales denominamos Oriente Medio. Ocupa una superficie de 1.650.000 km². Es el sexto país mayor del continente, después de China, Rusia, India, Arabia Saudí e Indonesia. Hace frontera con Turkmenistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Irak, Golfo Pérsico, Golfo de Omán, Pakistán y Afganistán. Una visión general y simplista nos describe a Irán como una gran meseta que ocupa el 90% del territorio, pero existen otros accidentes geográficos destacables: las cordilleras Zagros y Elbrus y las costas del Golfo Pérsico, de Omán y el Mar Caspio. Este audiovisual es un viaje que escapa de los tópicos. Frente al tópico de un paisaje seco y desértico, a orillas del Mar Caspio, descubriremos un paisaje verde, casi tropical, entre frondosos bosques y cultivos de arroz y té. Frente al tópico, una llanura pedregosa y continua, viajaremos por cordilleras que rozan los 6.000 metros para ascender a la montaña más alta, Damavand, de 5.671 metros. Frente al tópico, una población homogénea y chiita, visitaremos culturas nómadas que conservan sus formas de vida tradicionales, como los Ashaban en las faldas del monte Sabalán, cerca de Azerbaiyán, y los Qashqai en la cordillera de los Zagros. Frente al tópico del negro uniforme islámico, el Chador, conoceremos a las revolucionarias jóvenes tocadas con un pañuelo de colores, maquilladas y con trajes ceñidos sobre los hasta hace poco prohibidos vaqueros. Frente al tópico de una cultura basada en el austero fundamentalismo religioso, descubriremos un legado cultural y artístico riquísimo. Ciudades de la antigua Persia, Persépolis, templos de fuego de los zoroastrianos, iglesias, mausoleos y mezquitas de arquitectura sencilla pero de colorida y exótica ornamentación, las alfombras más preciadas del mundo, herencia de las muchas civilizaciones que la han poblado y de una de las vías de comunicación y comercio más importantes del planeta, la Ruta de la Seda. Recién llegados al país, su capital Teherán nos viene grande. Se trata de una gran urbe de unos 1.200 km² de extensión, que se despliega desde los 1.000 metros de altura en los barrios más pobres del sur hasta los 1.800 metros en los barrios más ricos y modernos, en una vertiente de las montañas Alborz. Nos sentimos atrapados en el caos circulatorio. Es una ciudad activa, bulliciosa, enorme y contaminada en muchas ocasiones. Grandes autopistas y avenidas atraviesan la ciudad, como una imitación del modelo urbanístico de Los Ángeles, impulsado por el Shah Muhammad Reza a mediados del siglo XX. Sus 14 millones de habitantes también fluyen de una parte a otra de la gran ciudad, tanto por sus calles como por su moderno metro subterráneo. A pesar de ser una de las ciudades más importantes del mundo islámico, nos sorprende su carácter moderno, laico y civil.
y especialmente las revolucionarias jóvenes, tocadas con un pañuelo de colores, maquilladas y con trajes teñidos sobre los hasta hace poco prohibidos vaqueros, desafiando a la temida policía religiosa. Un hecho muy desconocido de Irán es la existencia de tribus nómadas que practican aún la transhumancia, es decir, la búsqueda en cada estación del año de los mejores pastos para sus rebaños y un clima propicio, tal y como se realizaba hace 2000 años. Persia fue terreno de paso de culturas a lo largo de muchos siglos, lo cual propició la llegada de muchas tribus nómadas, especialmente de Asia Central, que dieron vida y personalidad a un imperio tan colosal como fue el persa. Actualmente, su población se estima en algo más de 1 millón de personas, repartidas en unos 100 diferentes clanes por casi todo el territorio iraní. El grupo tribal más grande son los kurdos, que viven en la provincia de Khuzestán. Los luros y los bakhtiaris pastan en la zona sur de la cordillera Zagros, los Qashqai en Fars, los turcóvaros en el noreste, los baluchis en el sureste, y los asfares y los shashavans en el noroeste, en la frontera con Azerbaiyán. El encuentro con los shashavans es el primer objetivo de nuestro viaje por Irán. Para ello nos dirigimos al noroeste de Irán, a la ciudad de Ardabil, y de allí a los pies del volcán Sabalán, donde viven los shashavan. El mausoleo de Sheikh Shafid-Oddin es una parada obligatoria en Ardabil, mientras organizamos nuestro transporte al Sabalán. Este mausoleo perteneció a la dinastía safávida, una de las más importantes de la historia de Irán. Tal y como nos habían dicho, en las laderas del volcán Sabalán, a unos 3.500 metros de altura, encontramos varios asentamientos ashawán. Esta montaña de 4.811 metros es la segunda más alta de Irán. Aunque actualmente constituyen un grupo minoritario, los shashaván han desempeñado un importante papel en la historia de Irán. De origen mongol y turcómano, llegaron a Irán en el siglo XIII con la invasión de los mongoles procedentes del Imperio chino. En tiempos de la dinastía safávida y durante el reinado del Shah Abbas I en el siglo XVII, se convirtieron en la Guardia Real encargada de sofocar las rebeliones de otros clanes. Hablan turco azarí y su población se estima en unas 30.000 familias, es decir, unos 180.000 shashaván, aunque solo 5.000 se mantienen como nómadas. Pasan el invierno y la primavera en los valles del río Araxes, a pocos kilómetros de la frontera de Azerbaiyán, a unos 100 kilómetros al norte de aquí, y desde finales de mayo suben a estas laderas, con todos sus rebaños. Los shashaván nos permiten acampar en sus campamentos, es más, nos reciben como huéspedes especiales, ya que no es habitual que los extranjeros vengan a visitarlos. Así, caminaremos de un campamento a otro durante los siguientes días. Su hospitalidad no tiene límites,
como es habitual en cualquier pueblo nómada. Sus tiendas son semiesféricas, como en casi toda Asia Central, y las denominan alachig. Se montan mediante largas estacas que van desde el suelo a una estructura circular montada en lo alto de la tienda, y sujeta mediante una barra o cuerda al centro de la circunferencia, y todo cubierto con fieltro blanco de oveja. En su interior, todo está bien organizado, cuya responsabilidad corresponde a las mujeres. Así como casi todas las tareas del campamento, como lavar la ropa, fregar, clasificar flores para medicinas e infusiones, ordeñar las ovejas, filtrar la leche, hacer queso, administrar los víveres, recoger estiércol, alimentar a las gallinas, hacer pan, tejer alfombras. Aunque otras labores son más propias de los hombres, como curar las ovejas y esquilarlas, su labor principal es cuidar de las ovejas, ya que en estas montañas la presencia del oso es una amenaza constante. Una vida dura, de trabajo constante. Sin embargo, nunca falta la sonrisa en sus caras, y a nosotros nos han hecho sentirnos como en casa. Pero nuestro viaje debe continuar, por lo que nos despedimos agradecidos de los Sashaban y de su gran montaña Sabalán. Descenderemos ahora hacia el mar Caspio, para adentrarnos en las tierras húmedas y bosques tupidos de la estrecha franja entre el mar y la cordillera Alborz. Rast y la Gilán son las principales poblaciones de la costa del Caspio. El Caspio es el lago salado más grande del mundo y el sitio preferido de los teheranís para pasar las vacaciones. Pero el baño no está permitido en cualquier sitio. El gobierno, según la ley islámica, ha dispuesto zonas restringidas de baño para evitar que hombres y mujeres se vean unos a otros. La ley se aplica también a los extranjeros como nosotros.
Debido a su permanente humedad ambiental y a las cuantiosas precipitaciones, esta región goza de un clima moderado que permite una producción agrícola de calidad. El arroz, alimento básico de la dieta iraní, es uno de los cultivos más destacados. Extensos arrozales se extienden entre el mar y las montañas. Y mientras unos recogen, otros ya comienzan a sembrar la nueva cosecha. Sin embargo, es el té el producto más apreciado de esta región. Dejamos los campos de té y arroz y nos dirigimos a las montañas, pasando por pueblos como Masule, construidos en plena ladera. Que dan paso a verdes y frondosos bosques que contrastan con la aridez que cubre la mayor parte del país. La razón es la cordillera Alborz, que separa esta franja costera del resto del país y retiene los nubarrones que se generan sobre el mar Caspio. El bosque nos conduce a las ruinas de una vieja fortificación abandonada. Las montañas Alborz forman un arco paralelo a la costa del mar Caspio, con más de 70 picos que sobrepasan los 4.000 metros. Entre ellos destaca el Damavand, con sus 5.671 metros, la altura máxima del país. La ascensión a la misma es el siguiente objetivo de nuestro viaje. En un autobús abandonamos la zona costera y nos adentramos en la cordillera. El paisaje se torna árido en pocos kilómetros, pero según ganamos altura encontramos maravillas como esta. Palur es la localidad con mejores vistas del Damavand, ya que desde ella podemos ver la vía de ascensión que hemos elegido, la vía sur. Subiremos en 3 días, desde el pueblo de Reiner a 2.000 metros hasta el campo 1 a 3.000 metros, de allí hasta el campo 2 a 4.200 y finalmente el ataque a la cima. La primera jornada es tranquila, de marcha pausada para reservar fuerza, con el Damavand siempre encima. Sin embargo, ofrece vistas soberbias sobre los valles meridionales de la montaña. Junto a esta mezquita hemos pasado la noche del primer campamento, a 3.000 metros. Como nosotros, muchos montañeros iraníes suben al Damavand, ya que en Irán el montañismo es una actividad popular, también para las mujeres. La ascensión es sencilla, aunque con pendientes interminables sobre espinosas plantas y pedregales tapizados de líquenes,
mientras se amplían las panorámicas hacia el sur. Las mulas suben nuestras mochilas. Al mediodía alcanzamos el campamento 2 a 4100 metros, entre una multitud de cientos de montañeros. Se hace difícil encontrar un hueco para acampar. La razón de esta masificación es que los iraníes disfrutan de un puente de 4 días por la conmemoración del nacimiento de Mahoma. Aunque parezca mentira, nosotros estamos encantados, ya que al ser los únicos occidentales somos la atracción del campamento. Algunos de regreso ya celebran la cumbre. Y poco a poco cae el atardecer, con unas sobrecogedoras vistas. El tercer día emprendemos la marcha a la 1:30 de la madrugada. Al amanecer, a eso de las 5, estamos ya sobre los 5000 metros, subiendo pendientes nevadas y muy inclinadas. Nos quedan 700 metros de desnivel. Y por fin, sobre las 7 de la mañana, divisamos las chimeneas de ácido sulfídrico y vapor de agua cerca de la cumbre, entre las cuales tenemos que pasar. El ambiente es irrespirable. Y así alcanzamos la cumbre a las 7:30 de la mañana del 12 de agosto, junto con el primer grupo de iraníes, con quien celebramos la cumbre del Damavand. Nuestro viaje se dirige ahora al sur, por los valles y los pueblos situados entre la cordillera central y la gran meseta iraní. Nuestra primera parada es la ciudad sagrada de Qom. Qom es la segunda ciudad religiosa más importante de Irán, una ciudad que vive en torno al sepulcro de Fátima, la hermana del octavo imán chií, y a donde acuden miles de peregrinos chiíes de todas las partes de Irán. En Qom se concentran las más importantes escuelas de estudios islámicos o madrasas. Cientos de mulás y algunos ayatolás imparten sus clases aquí, y es este clero el que controla el poder político del país. Fue aquí donde se gestó la Revolución Islámica de 1979. Aquí, todas las mujeres visten según la estricta indumentaria islámica, el chador, y por supuesto, yo tampoco puedo ser menos. En los autobuses urbanos, la separación de sexos es una realidad. Aunque la entrada a la mezquita está prohibida a los no musulmanes, conseguimos el permiso. Su belleza se nos hace irresistible. La devoción es absoluta. El chiismo es una rama del Islam que solo reconoce como imanes, es decir, sucesores de Mahoma, a sus descendientes, mientras que otras ramas, como el sunismo, se basan en otros criterios. Además, esperan el retorno del imán Mahdi, desaparecido en el año 942, para imponer un mundo de justicia antes del juicio final. El ambiente en el interior es caótico, pero al mismo tiempo relajado, porque algunos rezan, otros charlan, otros estudian y otros duermen en estos inmensos salones.
A la salida, muchos peregrinos se relajan sobre estas alfombras en el exterior de la mezquita, esperando a los rezos del atardecer. La mayoría de los pueblos de Irán albergan un cementerio para los mártires muertos en la guerra Irán-Irak. Grandes murales rinden homenaje a estos mártires. Incluso en las calles, parece que el gobierno no quiere olvidar esta guerra. Otros peregrinos, tras la oración, prefieren relajarse alrededor de esta fuente, donde charlan unos con otros. Y las mujeres van de tiendas. Las joyas son su debilidad. Y así, día tras día, el sol cae y la plaza acoge la llegada de nuevos peregrinos. Dejamos atrás Qom y su religiosidad y avanzamos hacia el sur, a la ciudad de Isfahán. Isfahán es la perla de Irán, un oasis de aire milagroso en la mitad del desierto y quizás una de las ciudades más bellas del mundo. La plaza del Imán y su entorno más próximo son la guinda de una ciudad diseñada en el siglo XVII por el Shah Abbas. Sus cúpulas y mosaicos florados de azul y negro embellecen estos edificios maestros. La vida urbana se vuelve aquí densa y relajada, donde la contemplación, el paseo y la charla son tan importantes como el comercio y el trabajo. A casi 1600 metros de altura, su temperatura es más agradable. زهیر
En cualquier ciudad iraní, el bazar constituye el centro comercial y social por excelencia, que nos transporta al oriente de siempre. En las estrechas calles cubiertas y en las plazoletas cerradas con cúpulas, encontraremos vendedores de especias y frutas, orfebre, cazuelas y miniaturas sacadas de las 1001 noches. Incluso un taller molino semimoderno. Pero la exquisitez lo alcanzan los artesanos. Y cómo no, los fabricantes y vendedores de alfombras, posiblemente los mejores del mundo. Las panaderías, totalmente artesanales, son otra delicia en Irán. Generalmente se preparan en forma de torta y el grosor cambia de unos sitios a otros. Las teterías, donde los hombres conversan mientras fuman sus pipas de agua, actualmente están prohibidas por el gobierno, por ser punto de encuentro de la gente. Pero esta ciudad y sus gentes no existirían si no fuese por el río Zayandez, o agua de la vida, que baja de las montañas Zagroz. Como en todo Esfahán, el río también es embellecido con diversos puentes de arquitectura exquisita. El mejor día para visitar el río y sus orillas, con más de 11 kilómetros cuadrados de verdes parques, es el viernes, que equivale al domingo de los cristianos. Algunos se acercan a los puentes para darse un baño al estilo iraní, es decir, solo se pueden mojar los pies, a menos que uno se deje caer. Aquí el traje de baño no está permitido.
mientras que otros preparan el picnic, el principal entretenimiento de los iraníes. De hecho, cualquier trozo de césped vale para extender una tela y preparar el picnic. Pero lo que más nos llama la atención es que aquí los raros somos nosotros. Tienen mucha curiosidad por conocernos, especialmente las chicas, pero claro, solo se pueden dirigir a mí. Dejamos atrás Isfahán y nos dirigimos a las montañas del suroeste de Isfahán, donde vive otro grupo étnico nómada, los Qashqai. Nuestro camino nos lleva primero por esta cascada en Shemiran. Tan pronto vamos ganando altura, entramos en un territorio un tanto seco, pero parece ser relativamente rico en pastos. Los Qashqai viven en familias diseminadas a lo largo de un vasto territorio. Sus casas o tiendas son muy sencillas, pero a la vez bonitas. Con una gran tela hecha de lana de cabra, construyen un paralelepípedo, con uno de los lados abierto. Aquí la temperatura es agradable y casi no llueve, por lo que la función principal de la tela es proporcionar sombra. Este habitáculo sin habitaciones sirve para todo: cocinar, comer, charlar, dormir. Los Qashqai son posiblemente el grupo étnico nómada más grande de Irán. Hablan un idioma de raíz turca. Es curioso que su hábitat se encuentre tan lejos de las zonas con influencia turca, principalmente al noroeste. Es también el grupo étnico con la ruta migratoria más larga, desde estos pastos de verano hasta el sur de Shiraz, a unos 300 kilómetros al sur. Aunque sus costumbres han cambiado poco hasta la actualidad, los cambios se están acelerando. Ahora los niños pueden ser escolarizados y más tarde incluso ir a la universidad. Algunos pastores utilizan furgonetas o potentes todoterrenos. Las tribus han dejado de guerrear. El gran peligro de esta cultura y forma de vida estriba en las tentaciones que la modernidad trae consigo y que ya está haciendo desistir a jóvenes de esta forma de vida. El siglo XXI puede ser el último para los nómadas iraníes. Su principal actividad es el pastoreo de cabras y ovejas, del cual obtienen productos lácteos y lana para confeccionar hermosas alfombras.
Las mujeres son las encargadas de ordeñar y elaborar los productos lácteos fermentados. Además de las labores del hogar y la confección de alfombras. Los Qashqai, al igual que en todo el territorio iraní, son muy hospitalarios y en nuestra visita nos invitan a una boda. Una oportunidad como esta no se puede rechazar. Me visten para tan especial ocasión y junto con la familia que nos ha acogido, vamos a la boda que se celebra al aire libre en una gran campa. Primero se recibe a los novios. Las mujeres, con sus mejores galas, se sientan todas juntas a la sombra de una gran tienda, donde Mila se integra perfectamente. Nos resulta curioso que las mujeres anuden 2 mechas debajo de la barbilla. Los hombres se sientan en el otro extremo de la campa. Dos músicos amenizan el evento con una curiosa melodía. Y enseguida las mujeres salen a bailar. Se desplazan en un corro, rotan alzando pañuelos de colores en cada una de las manos. Es una coreografía sencilla que pronto enseñan a Mila y baila como una auténtica Qashqai. Tras el baile de las mujeres, llega el turno de los hombres. Estos se divierten jugando a un juego de ataque y defensa con 2 palos largos. Mientras, la gente va y viene, charlan unos con otros. Es un buen día para socializarse y saludar viejos amigos. Y así pasamos un bonito día con la familia de Nosa Reza, el actual jefe de los Qashqai, a quien estamos profundamente agradecidos. Seguimos viajando hacia el sur. De los Qashqai retrocedemos 2500 años en el tiempo, hasta Persépolis, el gran trono del imperio persa, uno de los más grandes del mundo, que alcanzó su máximo esplendor en los siglos 6 y 5 a.C. Perdida entre pedregosas y elevadas mesetas, Persépolis enseña arrogante sus columnas, escaleras y dinteles ricamente decorados. La construcción de este palacio de los reyes aqueménidas la inició el poderoso Darío I en el 518 a.C., principalmente para albergar las fiestas del Año Nuevo, en el que se recogía la recaudación de sus vasallos y así mostrar al mundo su inmenso poder. Su
nombre original es Taken-Jamshid o Trono de Jamshid. Fueron los griegos los que le pusieron el nombre de Persépolis. Los persas no pudieron con los griegos, y menos con Alejandro Magno, que incendió Persépolis en el año 313 a.C., poniendo fin a un gran imperio. El conjunto arquitectónico está situado sobre una terraza artificial. Todo está construido con grandes piedras cortadas con gran precisión y unidas entre sí sin ningún tipo de argamasa, y pulidas hasta tener la consistencia del mármol. A los pies de la cordillera central y en el extremo occidental del desierto surgen dos ciudades oasis únicas, Yas y Kashan, nuestros siguientes destinos. Aunque el calor es insoportable y el paisaje cada vez más seco, su belleza va poco a poco incrementándose hasta alcanzar este mar de dunas. Pero lo más increíble de este mar de dunas es que rodea un gran lago salado, ya totalmente seco, una salina. Grandes camiones penetran en este seco y salado lago. Hacemos dedo y nos lleva unos kilómetros hacia el interior del mismo, hasta donde se realiza la extracción de la sal. Incluso aquí, los montones de sal preparados para cargar crean belleza. Seguimos cruzando este desierto, pasando de tanto en tanto por pequeños pueblos oasis. Las ciudades del desierto como Yas y Kashan tienen una fisonomía original, distinta al resto de las ciudades de Irán. Básicamente están construidas de arcilla, como consecuencia de la adaptación al rigor del clima. Las temperaturas son muy cálidas en verano, a menudo superan los 40 grados centígrados, y en invierno se alcanzan mínimas de hasta menos 8 grados centígrados. Las callejuelas del casco antiguo, llamadas Sabat, son muy estrechas y a menudo están unidas con arcos para poder cubrirlas y así evitar la insolación. Gran parte de la ciudad está cubierta
con pequeños tragaluces en las calles y grandes bóvedas en los cruces. Sus casas palaciegas, además de ser bellas, tienen una gran personalidad. La ciudad fue durante muchos siglos la última parada de las expediciones comerciales hacia India y China a través de la ruta de la seda, antes de aventurarse en los peligros de la sed, el sol y los bandoleros del desierto. Incluso Marco Polo pasó por aquí en 1272. Destacan los badgirs o torres de ventilación que con su ingenioso mecanismo consiguen retener el aire fresco en el edificio, uno de los sistemas de aire acondicionado más limpios y eficaces que se ha inventado. Este mecanismo de refrigeración también sirve para retener aire fresco en los depósitos de agua subterráneos y así evitar que el agua se estropee. Generalmente, por estos depósitos pasa un kanat, o corriente de agua canalizada, que viene desde las montañas. Hace siglos, los persas construyeron una gran red de tuberías para el abastecimiento. Aquí, las puertas tienen dos aldabas de sonido diferente, uno para que llamen las mujeres y otro para los hombres. De esta manera se sabe qué sexo debe salir a recibir. Nuestra estancia ha coincidido con el aniversario del Imam Mahdi, que se celebra en la calle compartiendo pasteles y bebidas, dulces y otros platos. El alboroto es bestial, especialmente en las zonas de reparto. Pero si algo nos ha gustado de estas ciudades del desierto, son sus atardeceres. Al sureste de Kashan, en las montañas Karkas, a 2.500 metros de altura y en un angosto valle, se encuentra uno de los pueblos con más encanto de todo Irán, Abiané. Situado en una empinada ladera de la montaña, las casas están orientadas al este para aprovechar mejor la energía del sol, especialmente porque el invierno es muy duro aquí. Sus calles son estrechas, sus casas de 2 o 3 pisos están construidas de barro rojo y madera. Lo más representativo se encuentra en sus balcones de madera y en las puertas con madera muy trabajada. Las mujeres de Abiané siempre van vestidas de forma tradicional. En su atuendo domina el color blanco con flores pintadas. La cabeza va cubierta por un pañuelo.
Llevan una sobrefalda también de colores y bordados, y debajo una más larga de color oscuro. Los hombres visten unos pantalones muy anchos. No hay mejor manera para terminar este viaje por este país tan acogedor que conviviendo e integrándonos con ellos. Y nada mejor que este atardecer en las montañas para despedir esta bonita experiencia. De todos los viajes que hemos realizado, Irán es el país donde la gente ha sido más simpática y hospitalaria. Desde aquí queremos enviar un saludo a todos los que de una manera u otra hemos conocido durante el viaje, pero especialmente a los Shahshaban y a la familia de Sagra por su hospitalidad y amistad. A Niyazar, nuestro guía por los tupidos bosques del Caspio. A Reza, el guarda del refugio de montaña de Reiner. A Hussein, el de la cueva de Ali Baba, por sus agradables conversaciones y sus buenos contactos. A Ali, con quien compartimos una de las mejores experiencias en la vida de los Qashqai y en otros desconocidos territorios. A Atena, nuestra anfitriona en Aviané. A Ali Reza, por su desinteresada ayuda y conversaciones en castellano. Y por supuesto, a todas las familias iraníes que nos han abierto sus puertas y sus corazones. Muchísimas gracias.